Nos da mucho gusto llegar hasta todos sus hogares a través de este programa internacional de televisión cristiana, Vida Nueva para el Mundo, y estamos compartiendo la conferencia titulada El discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual. En el libro de los Hebreos, capítulo 5, versículos del 11 en adelante, encontramos estas palabras. Hebreos 5, versículos 11 al versículo 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Actualmente la iglesia está muy confundida. Hemos llegado a un punto en la historia donde estamos ya, podríamos decir que tal vez este año regrese Cristo por nosotros. Nunca en la historia se habían conjugado las señales en el mundo como se han conjugado en la época que estamos viviendo. Y la gente puede decir, bueno, siempre se ha predicado que Cristo viene y siempre ha habido terremotos y temblores, pero jamás en la historia se habían conjugado todas las señales que Cristo dio al mismo tiempo. Pero más importante que cualquier otra señal es la nación de Israel. Israel es y ha sido y será el termómetro de Dios. Dios escogió a esta nación no porque los judíos fueran más superiores o más inteligentes o mejores personas que los italianos o con los mexicanos o los de la antigüedad, sino simplemente para escoger un punto geográfico minúsculo en el mapa. Porque si comparamos a Israel con las naciones árabes, son 22 naciones árabes contra un punto geográfico donde lo superan 556 a 1. 556 en población árabes por cada judío. Imagínense la comparación. Y si comparáramos el terreno que tienen los árabes, que son riquísimos y Dios los ha bendecido grandemente con el petróleo, no se podría comparar tampoco porque Israel nunca hasta ahorita ha tenido petróleo. Así que podemos decir que Dios ha bendecido más a los árabes que a los judíos. Y nosotros tenemos que encontrar en la Biblia por qué escogió este pueblo que sufriera como ningún otro pueblo ni ninguna otra cultura en la historia ha sufrido, precisamente para que nosotros pudiéramos poner nuestros ojos en este punto geográfico y ponerlo en la nación de Israel y viéramos a través del tiempo de qué forma todos los profetas a través de los imperios egipcio, asirio, babilónico, medo-persa, griego y romano pudiéramos comprender la forma en que se cumplen las profecías bíblicas. Así que ahorita nos damos cuenta, ¿verdad?, en Israel con este problema de Gaza, donde además un grupo terrorista se está escudando detrás de los civiles y pues claro que ante el mundo entero es un desprestigio increíble político porque el mundo cree que realmente se están atacando civiles cuando es absolutamente lo contrario. Pero esta falta de discernimiento, de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre quién es el bueno y quiénes son los malos, va a aumentar a un punto donde muy pronto todo sea gris. Donde ya no veas esto es bueno, esto es malo, sino zonas grisáceas. Y cuando el mundo llega a ese nivel, donde ya no distingues entre el bien y entre el mal, la Biblia le llama réprobos o reprobados en cuanto al discernimiento espiritual. En el libro de Hebreos encontramos un problema gravísimo
que ya Pablo tenía, o el autor a los hebreos, se supone que es, muchos creen que es Pablo, creen que realmente ya habían ellos llegado a un nivel donde podían ya enseñar, y muchos de ustedes han caído, también los que nos ven a través de la televisión, a un punto en sus vidas donde, debiendo ser ya maestros y debiendo ya distinguir y no creer lo que las noticias dicen, lo que las cámaras de televisión enfocan, lo que los comentaristas comentan, ya tenemos que tener un momento donde sea el Espíritu de Dios el que pueda guiarnos a la verdad, porque no somos guiados por las noticias, ni por la televisión, ni por los catedráticos, ni por los que tienen licenciatura en ciencias políticas o en periodismo. Somos guiados, los que somos parte del pueblo de Dios, por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo dentro de tu vida no es el que te está guiando, te estás conformando al mundo y estás permitiendo que el mundo moldee tu manera de pensar, tu filosofía, y comienzas a comentar lo que la dice la televisión, lo que le dice CNN, lo que dice la cadena Fox, lo que dice los noticieros, y comienzas a leer los libros que venden en Sanborns y que venden en todos lados, y comienzas a tener esa información que no proviene de Dios. Y sabemos en 1 Juan 5 que el mundo entero está bajo el maligno. Así que hemos llegado a un momento como iglesia donde muchos de ustedes ya tienen que comenzar a madurar. Y tienen ustedes que enfrentarse a un mundo para poder saber qué es lo que realmente está pasando. Vamos a ver algunos, a comprobar de qué forma la gran mayoría en el cristianismo ha llegado a tener muy poco discernimiento, y lo podemos comprobar en que no saben distinguir varias cosas. Por ejemplo, millones de cristianos actualmente no saben distinguir la literatura falsa. En otras palabras, los escritos de las sectas comparados con la Biblia. Hace poco me llegó una señora y me enseñó un folleto y me dijo: mi hermano, le recomiendo este folleto, esta revista, está muy bonita, habla de Cristo, habla de la Biblia. Y entonces, cuando comencé a ver la editorial de esa revista, descubrí, ¿verdad?, que decía La Torre del Vigía. Esta Torre del Vigía es la editorial de una secta llamada Los Testigos de Jehová, que niegan que Jesús sea Dios, que niegan que el infierno. Entonces, esta revista, tú llegas a tu casa y tú la lees y parece bíblica. Acuérdense que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y comienzas a leer y parece que no hay ningún problema en lo que estás leyendo. Pero siempre el gusano está escondido en las manzanas. Y un solo gusano es capaz de echar a perder todo un canasto de jitomates y todo un canasto de manzanas. Entonces yo comencé a leer y todo el primer artículo parecía muy bíblico. Comencé a leer el segundo y parecía muy bíblico. Y en el tercero comencé a descubrir que comenzaban a enseñar cosas que ya eran en contra de la Biblia y caían en herejías. Pero esta señora, como muchos de ustedes que nos escuchan, leen las cosas, leen los libros y se comen todo y lo creen todo, porque no saben distinguir todavía entre la verdad y entre el error. También vemos el ejemplo con los símbolos falsos. ¿Cuántos de ustedes conocen ese símbolo que es un círculo con una rayita y con dos palitos así, que se usó en los 60s como el símbolo de peace and love, que es la cruz volteada y quebrada de Cristo? Este símbolo salió en los tiempos de los hippies de los 60s, porque John Lennon, el que fue asesinado en Nueva York, el fundador del grupo Los Beatles, dijo que él era más grande que Jesucristo. Y ellos trajeron la marihuana a Europa y a Centroamérica y comenzaron ellos a drogarse. Y en los 60s ellos introdujeron a la juventud en el mundo de las drogas y el mundo del libertinaje sexual. Y comenzaron a usar ese símbolo para demostrar que Cristo estaba derrotado. La cruz es así. Y es el símbolo de la cruz lo que nos muestra la victoria de Cristo. Ellos la voltearon y la pusieron al revés, rota y quebrada, para demostrar que es más grande el ser humano que Jesucristo. Este símbolo, cantidad de cristianos lo tienen. Se lo cuelgan acá y creen que simboliza peace and love. Qué bonito se oye, ¿verdad? Peace and love. Y esa paz y ese amor que ellos buscaron se convirtió en una degradación
y depravación sexual. ¿Por qué? Porque fue en los 60 cuando todos comenzaban a vivir en comunas, 7 muchachas con 2 muchachos, 5 muchachas con 10 muchachas, etcétera, etcétera. Y ellos no entendían que la paz solamente puede venir a través de la paz en la cruz. Porque fue en la cruz del Calvario donde Dios hizo la paz con los seres humanos a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. El mundo nunca podrá traer paz. Y el amor no es el amor de la Biblia. El amor de los hippies y de los 60 es el amor libertinaje, donde te acuestas con tu novio y con tu novia y no hay ningún problema para poder casarte y llegar ya no virgen al matrimonio. Entonces, ¿por qué ahora hasta los mismos cristianos usan ese símbolo? Porque no tienen discernimiento. No han podido distinguir todavía la literatura, no han distinguido los símbolos que son de Dios y los que no son de Dios, y todo lo ven tan sutil. Ay, ¿qué malo, qué tiene de malo esas cosas? Tiene mucho, mucho más de malo que aquello de lo que tú te puedes suponer. En tercer lugar, las películas satánicas, aparentemente inofensivas. Harry Potter, ay, no tiene nada de malo. Brujería blanca y brujería negra. Pues detrás de toda esta mezcla que se proyecta en el mundo, se encuentran los productores de Hollywood que hicieron Harry Potter para poder introducir a los jóvenes y a los niños en la magia y en la brujería. Y para que comiencen a acostumbrarse a que, como Harry Potter, comienzan a tener poderes sobrenaturales, que ha sido lo que el diablo ha querido hacernos creer que somos Superman, que no necesitamos a Dios, que nosotros podemos hacer todas las cosas. Y esta es la razón por la cual estas películas, que parecen inocentes, traen un mensaje escondido satánico y el gusano del diablo. En cuarto lugar, las guías proféticas. Hace una semana me llegó por correo una guía profética de un famoso predicador en Centroamérica. Y decía, guía profética para el 2009. Y este hombre decía, va a pasar esto y esto y esto. Y eran como 3 o 4 páginas. Y el 90% de la cristiandad se lo está comiendo, lo está aceptando. Y yo le pongo las adivinanzas de este hombre. Porque no es una guía profética. En el Antiguo Testamento el pueblo era guiado por los profetas. Ahora somos guiados por el Espíritu Santo, individualmente, a través de la palabra. Pero muchos cristianos no leen la Biblia, no se discipulan, no toman diplomados. Y eso sí, a ver, hay un profeta para que me dé una palabra de profecía y que me diga si va a ser niño o niña a mí, y con quién me voy a casar, y cómo irán los negocios. Y estamos buscando, ¿verdad? Casi ya a tu padrino Walter Mercado. Esta es la falta de discernimiento espiritual. Los cristianos están comiendo todo, tragándose todo y aceptando todo. Tenemos también falsas profecías de famosos predicadores. Yo hace poco vi en la televisión uno que tuvo en el estadio American Airlines en Miami una gran cruzada de sanidad, etcétera, etcétera. ¿Y saben lo que dijo? Que Pentecostés ya no era suficiente. Y que el Señor le decía en ese momento que iba a venir el espíritu de Eliseo a la generación del 2009 y que iba a llegar a la cristiandad con un gran avivamiento. Y los cristianos estaban ahí, amén, amén, sí, tragándose toda esta basura. ¿Cómo que Pentecostés no fue suficiente? ¿Cómo que el espíritu de Eliseo? El espíritu de Eliseo lo tuvo Eliseo, tenemos ahora el espíritu de Dios. Ya no hay ninguna otra unción. Primera de Juan capítulo 2 versículo 21, porque la unción que recibimos permanece para siempre con nosotros. Así que no hay tal cosa de recibir el espíritu de Eliseo, ni el espíritu de Juan Diego, ni el de Hernán Cortés. Es el Espíritu Santo el que tenemos y es el único que morará dentro de nosotros hasta la venida de Jesucristo. Pero los cristianos, sí, espíritu que caiga y el avivamiento. ¿Cuál avivamiento? La Biblia habla que vendrán tiempos peligrosos, que apostatarán de la fe. Cristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y debes de probar los apóstoles que se dicen apóstoles y no lo son. Apocalipsis 2:2. Pero ahora ya no cazamos a los herejes, ya no estamos abiertos porque dicen, ya no juzgues. Una cosa es juzgar y otra discernir, que es el tema de nuestra conferencia. Pero los cristianos están aceptando todo, creyéndolo todo como los niños. Agarra a un niño de 3 años y ponle popó. Y no la huele, no la oye, no la ve.
no le afecta a sus 5 sentidos físicos porque todavía no tiene desarrollados sus sentidos. Pero ese niño cuando crece ya sabe lo que huele mal y se aleja de la basura. Y así los cristianos están comiendo basura, oliendo basura, viendo la basura y no se inmutan porque no tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento entre el bien y entre el mal. Veamos a continuación de qué forma este problema está invadiendo la iglesia. Hace algún tiempo recibí también un folleto de una iglesia que promueve lo que se conoce ahora como la autoestima y el positivismo. Este folleto tenía como título, ¿qué tan valioso soy? Así decía el folleto. Y a continuación enseñaba, escucha esto, que Jesús tenía tan alto concepto de nosotros y tan grande que por esta razón dio su vida en nuestro lugar. Fue crucificado, enterrado y resucitado por causa del tremendo valor que tenemos. Esta enseñanza es una herejía. Y qué bonito se oye, ¿verdad? Dios dio su vida porque consideró que valíamos muchísimo. Esto es una herejía porque niega la doctrina de la gracia. Cristo no murió porque nosotros tuviéramos un grande valor de Dios. Todo lo contrario. Dice Romanos 5:10 que éramos enemigos y que siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Dice Efesios 2:1 que estábamos muertos en delitos y en pecados. Enseñar pues que la motivación por la cual Dios envió a su Hijo, por nuestro gran valor que tenemos, es negar lo que la Biblia enseña acerca del inmerecido amor que hemos recibido de Dios. Miren lo que dice, por ejemplo, en el libro de Tito, está ahí antes de Hebreos capítulo 3. Al contrario, ¿verdad? Dios nos amó por gracia, no porque valiéramos, no porque significáramos nada, simplemente porque nos amó por amor y por gracia, y la gracia es inmerecida. Dice Tito en el versículo 3, nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cuánto valíamos? Nada. Nada. Yo volteo hacia mi vida antes de ser cristiano y Dios me sacó del lodo. Cuando yo creí que ya había llegado al final de mi vida, cuando ya no tenía yo ningún sentido ni propósito para seguir viviendo. ¿Cómo que nos amó Dios por lo cuánto valíamos? Ay, es que vales muchísimo y por eso dará mi Hijo por ti. Al contrario, todo lo contrario. Dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con nosotros, nos salvó no por obras, no por nada que nosotros valiésemos, sino que nos salvó porque por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, enseñar que Dios nos amó y que Dios nos salvó por el alto valor que tenemos es una herejía, porque contradice la gracia de Dios. Pero los cristianos lo leen y comienzan a ir a reuniones donde te enseñan, tú vales mucho, tú tienes que tener autoestima. ¿Autoestima? La Biblia dice que este tesoro, ¿quién es este tesoro? El Espíritu Santo, lo tenemos en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Nosotros, fuera de Cristo entre nosotros, en mí lo único bueno que hay es Cristo y el Espíritu Santo. Mi carne es corrompida, está sujeta al juicio de Dios que fue llevado en la cruz del Calvario, pero no hay nada bueno, perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. El cristiano ya no depende de sus emociones, de sus sentimientos, porque son engañosos. Hay un mundo de maldad dentro de nosotros. Por eso tenemos que estar continuamente conectados con Dios para que a través del Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Es el Espíritu el que Dios nos ha dado para poder vencer y tener la victoria. Porque en nosotros no hay fuerza de voluntad, en nosotros no hay buenos deseos, en nosotros no hay buenas propuestas. ¿Por qué? Porque siempre le fallamos a Dios. Separados de Él, nada podemos hacer. Y vemos en último lugar lo que se conoce como la psicología moderna.
Es increíble la cantidad de líderes espirituales que recomiendan a sus ovejas ir a los psicólogos o a algún psiquiatra, simplemente porque muchos pastores y muchas iglesias se creen incapaces de prestarles ellos la ayuda necesaria para su conducta anormal. En el libro de Isaías capítulo 30, versículo del 1 al 3, Dios hizo esta advertencia a Israel. Isaías 30, del 1 al 3. ¡Ay! Y esta palabra, ¡ay! Implica, ¿qué cosa? Dolor. Cuando te pican, ¿verdad? Cuando te caes siempre gritamos, ¡ay! Entonces ya estamos comenzando con una frase que habla del dolor. ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto. Recuerden que Egipto simboliza al mundo en el Antiguo Testamento. Se apartan para descender al mundo y no han preguntado de mi boca, o sea, de la Biblia. Para fortalecerse con la fuerza de Faraón, que es Satanás. El Faraón es un tipo de Satanás. Y poner esperanza en la sombra, o sea, en los métodos neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos, psiquiatras, psicólogos y todo lo que el mundo, no Dios, todos estos reuniones y clubes y centros de rehabilitación le quitan al ser humano el alcoholismo, otro le quita lo loco, otro le quita lo marihuano, etcétera, etcétera. Pero ninguno de ellos ataca la raíz del problema. Y la raíz del problema no es mental, es espiritual. Pero como los psicólogos y los psiquiatras no saben que trasciende la mente y la psique el problema humano, pues se enfocan solamente en la mente. Y cuando descubren que la persona es psicótica, esquizofrénica, maniática, depresiva, etcétera, etcétera, no tienen una medicina, no tienen nada que darle más que chochos. Tu Equanil, tu Valium, tu Prozac, para que puedas mantener el equilibrio y las sustancias químicas mantenerte y poder aflojar tu sistema nervioso del gran simpático y poder actuar normalmente. Pues sí, porque estás enchochado. Y Cristo no vino a darnos chochos, Cristo no vino a que ninguna droga nos mantuviera en el equilibrio. Todas las personas que toman tranquilizantes están en manos de la brujería. La palabra farmacia, farmaco, que se usa en el Apocalipsis capítulo 9, es la palabra hechicería o brujería. De ahí viene la palabra farmacia. En Estados Unidos son drug store, tienda de drogas, porque son drogas finalmente. No significa que no tomemos medicinas, pero no debemos de tomar medicinas para levantarme, para acostarme, para tranquilizarme, para etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque comienzo a acostumbrarme y comienzo a depender de los tranquilizantes nerviosos. Cristo vino a darnos una vida y una vida en abundancia. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No dijo, les dejo los Valiums y los Prozacs. En 1 de Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento lo pone de esta manera. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. ¿Quién, pregunta la Biblia, quién de los hombres, o sea, no hay, en otras palabras, ningún ser humano, quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, ¿quién se quiere conocer a sí mismo? Dice la Biblia, nunca ningún psiquiatra, porque es un hombre igual que tú, ningún psicólogo, ni Parménides, ni Demóstenes, ni Sócrates, ni el doctor Einstein, ni el doctor Shakespeare, ni ningún ser humano conoce al ser humano, porque Dios es el diseñador de nuestra vida. Y la única revelación que existe de quiénes somos es la Biblia. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Entonces los seres humanos, examinando a otro ser humano, no pueden deducir de qué forma esa persona está actuando normal o anormalmente, porque ni nosotros mismos hemos aprendido a conocernos.
Como me dijo una vez un hermano, ¿verdad? En chiste: ay, hermano, es que nunca he comprendido a mi esposa. Y yo le contesté bíblicamente: es que ni como dijo don Teofilito la comprenderás. Dios no nos manda que tratemos de comprender a la esposa, nos manda que la amemos así como está de loca. No digo que todas están así, ¿verdad? Pero supuestamente la hermana de este hermano, ¿verdad? Dice que estaba, pero decía que estaba ya más loco que un chivo a la pobre señora. Le dije: mira, y aunque estuviera en sus 5 sentidos, nunca vamos a comprender, métanse eso, varones, a la cabeza, nunca vamos a entender a las mujeres. Y no tenemos por qué estar tratando de comprenderlas, simplemente debemos amarlas. Y aunque, si se pone a aullar a las 2 de la mañana tu esposa, ¿verdad? La tienes que seguir amando. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, siendo el espíritu del hombre? ¿Cómo voy a tratar de comprender a mi esposa si todavía no me he acabado de comprender yo? Imagínense nada más, ¿no? Un psiquiatra está tratando de comprender a la gente, cuando de acuerdo a las estadísticas de la Asociación de Psiquiatría de Los Ángeles, el 60% de los psiquiatras en Estados Unidos están en un hospital psiquiátrico. Pero no como médicos, sino como pacientes. Entonces no nos metamos en terrenos donde solo el Espíritu de Dios, entrando a nuestro espíritu, nos comienza a abrir la mente para darnos cuenta quiénes somos, y al ver quiénes somos, comenzamos a desarrollar una capacidad que se llama el discernimiento para distinguir los espíritus de los demás. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, no es mi mente el elemento a través del cual voy a llegar a comprender psíquicamente o con psíquicos a los demás. Tiene que ser en mi espíritu donde yo tengo que discernir el espíritu de mi esposa, el espíritu de mis hijos, el espíritu del mundo, con mi espíritu que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. ¿Me van entendiendo? Así tampoco, versículo 11, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. Imagínense, si entre nosotros no nos podemos entender, ¿cómo es posible que haya lamas y maometanos y Hare Krishna y filósofos que están tratando de comprender a Dios cuando nosotros no nos comprendemos? Cuando sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Entonces vemos la imposibilidad a la que el ser humano ha llegado. Tratar de comprender a Dios. ¿Y por qué permite esto en Gaza? ¿Y por qué permite los terremotos? ¿Y por qué permitió esta invasión? ¿Y por qué permite que los niños se mueran? ¿Y por qué permitió el cáncer? Estamos tratando de comprender a Dios con nuestra mente. Y es absurdo desde el punto de vista racional. Es como si un niño de 3 años trata de comprender las ecuaciones de Einstein. Es ilógico y razonable, porque su cerebro no está desarrollado. Si entre nosotros, este es mi punto, no nos comprendemos, ¿cómo podemos comprender a Dios? Solo hay una manera: que Él entre a nuestra vida. Y Él sea el que nos comience, Él a través de su Espíritu, viviendo dentro de nuestro espíritu, Él nos comienza a enseñar sus pensamientos y sus caminos, y para esto nos ha dejado las Sagradas Escrituras. Santifícalos en tu palabra es verdad. Fuera de la Biblia, ningún ser humano puede atreverse a emitir ni un juicio contra nadie, ni contra Dios, mucho menos, porque quedaríamos totalmente en el banquillo de los acusados. Haríamos el ridículo y seríamos los reyes de la soberbia intelectual. Porque no hay cosa más soberbia y más arrogante que desafiar a Dios y creer que nosotros sabemos más que Él, y ponerlo en el banquillo de acusados y decir: es que lo que está pasando, yo haría mejor papel que tú. Lo que está pasando en el mundo no lo soporto. Yo no sé por qué tú eres Dios y por eso no creo en ti. Esta es la razón por la cual muchos ateos no creen en Dios, porque no comprenden las cosas que solo el Espíritu de Dios les puede hacer entender. Vemos entonces de qué forma se puede mezclar la verdad con la mentira. ¿Cómo podemos definir el discernimiento? Apúntenlo a los que les interese. El discernimiento espiritual es una capacidad o habilidad otorgada por el Espíritu de Dios. Esto no es humano. Para poder distinguir
los pensamientos y los caminos de Dios de los pensamientos y los caminos del hombre. Otra vez, el discernimiento espiritual es una capacidad o una habilidad divina, porque solo Dios lo puede hacer, ya lo vimos, para que nos ayude a distinguir. La palabra discernimiento, la vamos a ver etimológicamente más adelante, es la palabra que significa distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo blanco y lo negro, entre el error y la mentira. Es la capacidad otorgada por el Espíritu de Dios para que podamos distinguir entre, o hacer separación entre lo que es de Dios y lo que es de los hombres. Esta capacidad nadie la tiene más que los cristianos. Y sería el colmo que tú como cristiano, teniendo esta capacidad, no la hayas desarrollado, por la que vas a ser engañado antes de que Cristo venga. Muchos serán engañados de los que creen en mí, dijo Jesús, y lo están siendo ahorita. En la Biblia solo hay dos caminos. Ancha es la puerta que conduce a la perdición y la mayoría van por ella. Y angosto es el camino que conduce a la salvación y pocos son los que entran. No hay una tercera puerta. Hay una puerta ancha y hay una puerta angosta. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? No hay términos medios. ¿Eres o no eres? ¿Es blanco o es negro? Lo que estamos diciendo es verdad o es mentira. No se puede mezclar. Y esta es la estrategia de las sectas y de las herejías y de Satanás. Mezclar la verdad con la mentira. Que haya suficiente verdad, pero un gusanito de mentira para que surte efecto. Es como la señora que quería matar a su esposo. El esposo tenía la costumbre todos los días a las 6 de la tarde de tomarse un té verde. Y dijo, ¿cómo le haré? Pues verdad, le recomendaron que le pusiera veneno al té. Pero ella no iba a ponerle un frasco de veneno inmediatamente porque el marido lo iba a probar y le iba a saber y lo iba a escupir. Sino que ella comenzó a ponerle la mitad de una gota diaria, que fue suficiente para ir acostumbrándolo a él y adaptándolo a él al sabor. Al principio le pareció raro, pero dijo, es el azúcar, o puede ser que esté más concentrado, pero finalmente a los 5 o 6 días, ¿verdad?, colgó los tenis y le dejamos de hablar. Entonces, así es como actúa Satanás. Él nos comienza poco a poquito a minar, a debilitar nuestro carácter. Comienzas con poquita pornografía, con películas de vez en cuando, con caricias con tu novio. Comenzamos a permitir en nuestras vidas cosas que no debiéramos hacer. Sin que nos demos cuenta, nos comenzamos a insensibilizar, sin que nos demos cuenta, repito e insisto enfáticamente. Comenzamos a insensibilizarnos y comienzas a aceptarlo como que ya es normal acariciarte con tu novio, que se agarran y que se echan un clinch de 3 o 4 rounds ahí de besos y de abrazos, porque ya lo acabas aceptando con normal. ¿Cómo no va a ser normal si todas mis amigas lo hacen? Todos mis amigos lo hacen, hasta Superman lo hace con Luis Alane. Se la lleva a vivir allá al Polo Norte cuando no están casados. Nos comenzamos a adaptar a la nueva moral, a las costumbres de tu compadre, a las costumbres del mundo, a cómo el mundo vive, y somos un real sacerdocio, una nación santa que Dios nos sacó de las tinieblas a la luz, para que fuéramos diferentes, para que viéramos diferente, oyéramos diferente, oliéramos diferente, gustáramos diferente y palpáramos al mundo de manera diferente, conforme a los pensamientos de Dios, no conforme a los pensamientos de los seres humanos. Tampoco podemos mezclar, ¿verdad? Dicen Colosenses 2:8, se nos advierte, cuídense, miren de que no sean engañados por filosofías humanas. ¿Qué es la palabra filosofía? Pensamientos o sabiduría de acuerdo al mundo. Tengan cuidado, dice, porque estamos rodeados de ateísmo, secularismo, hedonismo, etcétera, etcétera, pluralismo y ismos que están por todos lados, comunismo y socialismo, cosas que los hombres inventaron.
y que son pensamientos que no provienen de arriba, tengo que dividirlos, distinguirlos, separar ya, como piensa el hombre, como pienso yo y como piensa Dios. Y esta es la carrera cristiana. Mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento. Nunca los cristianos en el Antiguo Testamento conocieron a Dios, más que muy pocos. Y está pasando en el mundo que estamos actualmente viviendo. Veamos ahora en 1 Corintios 2 la palabra discernir, en el versículo 14 y 15, para comenzar a explicar la diferencia entre juzgar y discernir, que son dos cosas enteramente diferentes. Dice en 1 Corintios 2, versículo 14 y 15, el hombre natural, o sea, la persona que no tiene al Espíritu Santo, así se le llama natural, así nació naturalmente, de mamá y de papá. Estas personas no regeneradas, es otra palabra, no regenerado, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. La gente que no tiene el Espíritu Santo a nuestro alrededor, en la televisión, los doctores y políticos y literatos y escritores, y los citan y hablan barbaridad y media, ¿verdad? Y citan, etcétera, etcétera. Hasta los deportistas que solamente saben meter gol son autoridades ya en el aborto. Basta que un deportista sea campeón goleador o que una muchacha sea estrella de cine para invitarla y para que ella tenga una opinión autorizada de hablar acerca de los matrimonios gay y de la moral. Imagínense al punto donde hemos llegado. Estas personas no pueden hablar del Espíritu porque para eso él son locura y no las pueden entender. Porque sean de ¿qué? Apúntalo en tu Biblia. La palabra discernir es la palabra griega diacrino, con D de Daniel, como día, D-I latina A, y luego K, R-I-N-O, diacrino. Significa distinguir, separar, dividir, etimológicamente en el griego. Separar, distinguir una cosa de la otra. El espiritual, dice la Biblia, juzga todas las cosas. Es la palabra diacrino. Ahora, aquí se nos está mandando que nosotros debemos, ¿qué cosa? ¿Qué se nos está mandando? ¿Juzgar? Espérenme, hermano. Es que en Romanos 2 yo leí que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y no anden juzgando por ahí a los demás. Espérame tantito. La palabra juzgar es crino. ¿Ven por qué tenemos que estudiar la Biblia y no solamente leerla superficialmente? La palabra juzgar es crino, que significa dictar sentencia condenatoria. Es lo que se nos prohíbe. Dictar sentencia condenatoria. Un cristiano no está juzgando ni debe de juzgar a nadie. Pero un cristiano tiene que tener la suficiente capacidad espiritual para poder discernir y separar los problemas de un matrimonio, sino cómo vamos a poder aconsejarlos. Llega el don Pancho, Armando, mi esposa, bla, 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 bla. Llega Chencha, mi esposo, bla, 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 bla. ¿Qué necesito? Lo mismo que Salomón en Primera de Reyes 3 le pidió a Dios. Oh Dios, me has puesto como gobernante, me has puesto como juez de tu pueblo. Dame un corazón entendido para que pueda discernir, en el hebreo bin, con B de burro, B-I-N, bin, para que pueda distinguir y separar lo que es de ti y lo que es del mundo, a los mentirosos de los que dicen la verdad, a las mentirosas de las que dicen la verdad. Si no tenemos esa capacidad, no servimos como consejeros espirituales. ¿Qué hago entonces con un matrimonio donde los dos se acusan? Muy fácil. ¿Qué hizo Salomón cuando vinieron dos mujeres en su primer caso de sabiduría y le dijeron, es que estábamos dormidas y me robó el niño? No es cierto, es mi hijo. Salomón dijo, tráigame una espada y partan al niño a la mitad y denle la mitad a uno y la mitad a la otra. Y en ese momento, la que era la verdadera madre gritó y dijo, no, mejor prefiero que se lo den a la otra. Y Salomón dijo, dénselo a ella. ¿Por qué? Porque él supo distinguir y saber
cómo tener la capacidad de saber quién decía la verdad. Don Pancho, tú le echas la culpa a Chencha. Chencha, usted le culpa a Don Pancho. Pancho, voy a comenzar contigo. ¿Tú cómo andas con Dios? Ya no me digas nada de tu esposa. ¿Tú cómo andas con Dios? Anda mal, hermano. Entonces, ¿cómo quiere Don Pancho? Si usted anda mal, tratar de arreglar la vida de su esposa. Oye, Chencha, ¿y usted cómo anda con el Señor? ¿Se está discipulando? ¿Está sometida a su esposo? No. Entonces, ¿por qué quiere cambiar la vida de su esposo? Tenemos que partir de esa base. Todos queremos arreglar las vidas. Ay, hermano, mi hijo está en las drogas, ayúdenme. ¿Y usted cómo anda con el Señor? Pues muy mal, hermana. Entonces, ¿por qué quiere cambiar a su hijo si usted está mal? Tenemos que comenzar con nosotros para poder influir a los demás y para poder cambiar a los demás. Cuando yo cambie, Dios me va a escuchar. ¿Y qué poder tengo cuando comienzo a orar por mi esposo y por mi esposa? ¿Por qué? Porque yo estoy caminando de la mano con Dios y Dios me concederá las peticiones de mi corazón. Pero no insistamos en seguir, cambiemos y, oye, quiero que hable con mi compadre. ¿Y tú cómo andas? Ya no me digas de tu compadre, ya no me digas de tu hijo, no me digas de tu papá. ¿Tú cómo andas? Esto es el discernimiento espiritual. Don Pancho, hasta que usted comience a cambiar, no quiero que vuelva a venir a acusar a su esposa. Quiero decirle, don Pancho, ¿usted la ama sacrificialmente? ¿Usted está haciendo lo que Dios le manda que usted haga como marido? No, entonces no espere tratar de que Dios cambie a su esposa. Doña Chencha, usted es una mujer sujeta, una mujer humilde, con un espíritu afable y apacible ante con un Pancho. No, entonces no espere ni venga a quejarse a su esposo hasta que primero usted cambie, Dios la va a escuchar. Este es el camino de Dios, eso como piensa Dios, no como pensamos nosotros. Como pensamos nosotros es siempre cambiar a los demás. Ayuda a mi esposo, ayuda a mi esposa, a mi sirvienta, a mi compadre, mis hijos. ¿Y nosotros qué? ¿Dónde estamos? Para que Dios nos pueda ayudar. El discernimiento espiritual, pues, es la palabra bin en el hebreo y diacrino en el griego. Y es el proceso, repito, a través del cual comenzamos a llegar a conocer lo que es de Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cuáles son los caminos de Dios? Otro ejemplo, la iglesia. ¿Cuántas iglesias yo conozco donde como el mundo está regido por la democracia y los partidos políticos, en la iglesia nos juntamos 6 familias y vamos a votar por quién es el pastor? ¿Cuántas iglesias que me están escuchando también así funcionan? Y en la iglesia no hay democracia, en la iglesia hay teocracia. En la iglesia el pueblo no vota, en la iglesia es Dios el que elige a través de los líderes a los líderes futuros. Si nos equivocamos en alguien que es pastor, a nosotros Dios nos recrimina, pero en la iglesia no hay democracia. Pues votamos de que ese hermano lo corran, pues vete, vota por tu abuelita. ¿Se dan cuenta? Queremos, ¿qué cosa? Aplicar los pensamientos del mundo a la iglesia. Igual, es que los sistemas administrativos de una compañía funcionan así. Espérame tantito, la administración de los dineros de la iglesia no funciona como el de una compañía tampoco. Porque hay un sistema de administración bíblico. No querramos al mundo meterlo. Igual con las canciones, igual con la música y en todas las cosas. Es que ahora, ¿verdad? Esto está de moda, lo vamos a meter a la iglesia. Tenemos que pensar como piensa Dios y adaptarnos a lo que Él dice, para que podamos funcionar como una iglesia con discernimiento espiritual. En Primera de Reyes 3, acompáñame a Primera de Reyes 3, veamos el caso de Salomón brevemente. Dice en el versículo 7, Primera de Reyes 3, versículo 7, que esta es la oración que Salomón le hizo a Dios. Ahora pues, Jehová, Dios mío, Primera de Reyes 3, versículo 7, me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Vean ustedes que lo que más le preocupaba a Salomón era, no le dijo, me has puesto como tu rey, me has puesto antes de rey ser siervo. Nadie que no tenga un corazón de siervo y que esté dispuesto a cargar las cajas y ayudar a los demás puede ser bendecido por Dios. Porque el más grande entre los hombres es el que sirve, no al que le sirve.
Entonces Salomón reconoció esto. Yo soy un joven, ¿verdad? Me has puesto como tu siervo por rey en lugar de David, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Papá, ¿verdad? Tengo 18 años, tengo un novio, no sé cómo llevarme mi relación con él. Señor, tengo una esposa, 3 hijos, no sé cómo entrar ni salir, no sé cómo ser papá, no sé cómo ser mamá. Dios quiere que vengamos a Él y le pidamos este consejo. Para eso nos dejó Dios la Biblia, para que sepamos cómo pedir y que no nos dé vergüenza pedirle a Dios. Y tu siervo, versículo 8, está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. ¿Y para qué cosa? Bin en el hebreo, ponlo arriba, bin con B grande, para distinguir, para separar, para poder entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Oh Dios, que los políticos del siglo XXI te pidieran esto. Que reconocieran que son incapaces todos, no hay ninguna excepción, de gobernar una nación si no se tiene el discernimiento y la ayuda de Dios. Y que Dios levante, Padre, oramos, que levanta consejeros para que vayan con nuestro presidente, el futuro de Estados Unidos, con todos los presidentes de Europa, de Centroamérica. Señor, mándanos a tu pueblo para poder darles consejo conforme a la Biblia, para que comencemos a entender que tenemos que gobernar conforme a los pensamientos y los caminos de Dios y no conforme a los pensamientos humanos. Por eso los gobiernos a todas las naciones han fracasado. No hay un sistema, la democracia no es perfecta, es de los mejorcitos, pero no crean ustedes que el fin de un gobierno es llegar a la democracia y se acaban los problemas. No es cierto, no es cierto, ni el socialismo, ni el comunismo, ni la democracia. No hay ningún sistema humano inventado por los humanos que pueda funcionar, porque los humanos necesitamos, antes de aplicar un sistema que cambie al pueblo, comenzar con nosotros mismos. ¿Me van siguiendo? Y regresamos a Hebreos para terminar nuestro pasaje original en Hebreos capítulo 5. Y este es el problema que le afectaba, el problema básico del escritor a los Hebreos. Hay muchas cosas que decir y difícil de explicar, ¿no es verdad? Llegas al diplomado y te das cuenta que después de 5 años de ser cristiano, ya deberías entender muchas cosas. Y comienzas el diplomado a recibir unos pedazotes de bistec o de carne o de tibón o de filete miñón, y te comienzas a atragantar y no entiendo, y Apocalipsis y no entiendo, y ya tengo 5 o 10 años en Cristo y no entiendo Ezequiel, y todavía sigo sin discernir lo que pasa en Jerusalén y lo que pasa en el mundo y lo que pasa en Centroamérica, y te das cuenta que ya deberías ser maestro. Muchos de ustedes ya deberían estar enseñándoles a alguien, pero para enseñar necesitamos, vuelvo a repetir, tener la capacidad de distinguir. Debiendo ser maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar el A, la B y la C. O en otras palabras, ¿cuántos de ustedes necesitan regresarse al kinder espiritual? Ya tienes 5 o 10 años en Cristo y necesitas, como los bebés, como ya vimos, no ven, ven, huelen, escuchan, tocan, sus sentidos físicos no los tienen desarrollados, se comen todo. Un bebé todo se lo lleva a la boca. ¿Por qué? Porque no distingue, no se da cuenta que eso es cochinada, que es basura. Agarran una cucaracha y se la llevan a la boca, lo que les pongas se lo llevan a la boca. Y así están los cristianos. Todo lo que oyen, todo lo que escuchan, todo se lo están comiendo y se paran y amén, 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 amén. Por eso tienen los cólicos espirituales que tienen. Y dice la Biblia, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Ustedes saben que los bebés no pueden tomar carne, ni jamón. Tienen que tomar leche, 1 año, creo que son 2 años nada más de pura leche. Y la mamá, dichosas las mamás que alimentan con su pecho a los bebés. Es insustituible, escúchenme mamás, es insustituible la leche materna. La composición química que Dios puso en la leche y en los pechos de una mujer
Ningún químico, ningún físico, ningún científico la puede sustituir. Las vitaminas y la protección que él tiene para el bebé y para que tu bebé crezca y no tengas que ver al doctor ni con enfermedades, se encuentran en la leche materna. Pero ahí no, me descompone mis pechos. Y ahí están con el mamila, ¿verdad? O sea, me importa más mi físico cuando eres tu hijo, ya no eres tú, me importa más mi físico y mi estética que el futuro de mi hijo. ¿Sabes una cosa? Mejor no los tengas. Porque cuando comenzamos a ser padres, comenzamos a morir más y más a nosotros mismos. Los niños necesitan leche y no alimento sólido, y el que participa de la leche, versículo 13, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Cómo se le llama a la Biblia en Efesios? La espada del Espíritu. Viene un mormón, ¿verdad? Y no me la haces así, y luego pum, y te tumba al suelo. Llega un secta, un Hare Krishna, y comienza a atacarte, y tú no sabes el esgrima de la Biblia, ¿verdad? No tienes agresividad. No sé si vieron la película esa 300 de la guerra contra los persas, ¿verdad? Que fue de la guerra de las Termópilas, que fue una cosa histórica maravillosa. Y bueno, independientemente, ¿verdad?, de lo que la película proyecta, la historia es real. Como un grupo, ¿verdad?, de 300 macedonios se entrenaron desde niños con los lobos y desde chiquitos a entrenarse a usar la espada, y se volvieron invencibles. Y es el entrenamiento que nosotros necesitamos también. Dios quiere que aprendamos a manejar la espada y contestarle a un testigo de Jehová y a un mormón, y saber cómo contestar a ese científico y al ateísmo y a los escépticos y a todas las personas y a todos los sistemas de pensamiento, que tengamos una respuesta, porque somos puestos para la defensa del Evangelio. Y los cristianos están con su familia y están con los amigos y hablan barbaridades y no saben qué contestar, debiendo ya ser maestros. Vas a la escuela y te enseñan que vienes del chango y te quedas callado. En lugar, maestro, con el respeto que se merece, déjeme pararme y dar mi opinión. No existe una sola evidencia científica de que vengamos de una evolución. Pero ahí está National Geographic y la revista muy interesante y la revista Elecciones. Pero como son selecciones, Reader Digest, y como es muy interesante y como es el National Geographic, me lo como. ¿Y quiénes son ellos? ¿Son dioses? Y les crees más a ellos que lo que la Biblia dice. Porque debiendo ser maestro, tiene necesidad de seguir comiendo lechita. Te comes todo. Y finalmente dice aquí, pero el alimento sólido. O sea, la palabra pesada, las cosas profundas del Espíritu de Dios, son para los que han alcanzado madurez. ¿Y cómo se alcanza la madurez? ¿Cómo podemos llegar a crecer y distinguir ya claramente entre lo bueno y lo malo, la verdad y el error? Ejercitando nuestros sentidos espirituales. En otras palabras, mis ojos, mis oídos, mi olfato, mi boca y mi tacto es una percepción interna, es una analogía de mis sentidos físicos externos. Así como por afuera vemos, dice la Biblia, cosas que ojos no vieron, ni oídos han oído, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿A qué cosas creen que se refiere? Cosas que ojos físicos no han visto. O sea, hay cosas que podemos ver espiritualmente con los ojos espirituales de Dios. Y no estamos hablando de visiones o de sueños que ya están hasta el gorro de esas cosas en el mundo actualmente. Y hermano, tuve una visión de su vida y tuve un sueño. Cálmate, ya no comas pizza en la noche. Ven a la palabra de Dios. Y si me quieres dar una palabra, dámela de la Biblia. No del sueño de la pizza que te comiste anoche. Entonces tenemos que ver en la Biblia las cosas espirituales. Cuando vengo a la Biblia, no vengo con mis ojos físicos, vengo a leer con el Espíritu, los ojos espirituales, que son los que me interpretan, porque el Espíritu Santo es nuestro Maestro, las cosas de Dios. Cuando oigo la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz, dijo Cristo, y comienzo a distinguir si es de Dios o no es de Dios. Oigo un predicador en la televisión y mis sentidos espirituales, mis oídos me dicen: algo está mal en lo que estoy oyendo, no me gusta, no me hace clic,
y comienza el Espíritu Santo a redarguirnos y a mostrarnos que está equivocado. Comienzas a oír, comienzas a ver, comienzas a oler, comienzas a darte cuenta que necesitamos ejercitar los sentidos espirituales. ¿Cómo los podemos ejercitar? De la misma forma que lo hacemos físicamente. Si vas en la calle y todas las mujeres que pasan te las comes de las medias hasta arriba con los ojos y las desvistes con los ojos, tus sentidos espirituales se están atrofiando. Debes desarrollar la vista para aprender a no ver lo que Dios quiere que no veas. Y aparece en la televisión algo, vuelta el canal. Yo 3 o 4 veces en los últimos 2 meses, mi esposa y yo nos hemos tenido que salir del cine. Así se los digo. A los 15, 20 minutos, vámonos. Inmediatamente nos damos cuenta que no nos está edificando, que es basura lo que está ahí delante de nosotros. Y comienzas a adquirir el ejercicio de lo que ves. Ya no oigas todo, están puros chismes y chismes y chismes. Atrofias tus oídos espirituales e impides oír la voz del Espíritu Santo, porque te encanta oír las mentiras de los chismes. Y así desarrollamos el tacto, desarrollamos todo usándolos para la gloria de Dios. Y finalmente, amados santos de Dios, una persona que acaba en la vida sin entrenarse y sin poder entender entre el bien y entre el mal, sigue comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que Satanás le ofreció en el huerto del Edén para remontarnos a la raíz de todo esto, a nuestros primeros padres? Ahí está un árbol del conocimiento, no dice del mal, dice del bien y del mal. O sea, Satanás les dijo a la primer pareja, participen ustedes y ustedes aprendan a distinguir el bien y del mal sin Dios. Se comieron el fruto y de ahí a nuestros días los seres humanos están tratando de distinguir qué es bueno, qué es malo a través de sus sentidos físicos y no de los sentidos espirituales, y por eso están engañados. Por eso hay sectas y por eso hay engañadores y seguidores hasta de Walter Mercado. ¿Por qué? Porque el mundo no sabe distinguir, separar, hacer una división entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y estamos en tiempos en que debemos aprender, antes de que vengan los tiempos futuros que vienen como huracanes tempestuosos contra el mundo, cuando ya deberías de ser maestro en la palabra de Dios. Gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde. Gracias por edificar, consolar y exhortar nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias, Señor, porque siendo rebeldes y extraviados y enemigos de ti, tuviste misericordia de nuestra vida. No porque valiéramos nada, sino por tu gracia y tu misericordia. Y ahora el valor que tenemos eres tú. Gracias, Señor, porque ahora dependemos de ti como tu Hijo Jesucristo dependió de ti. Y no vio, no echó un demonio, no sanó a nadie sin que tú intervinieras. Nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Oh Dios, que aprendamos a crecer y a desarrollar nuestros sentidos internos, nuestras percepciones espirituales, para poder distinguir en el mundo tan confundido, donde las tinieblas cada vez son más densas, quiénes son los buenos y quiénes son los malos, quiénes tienen la verdad y quiénes no tienen la verdad, qué cosa es blanco y qué cosa es negro, cuál camino conduce a la perdición y cuál camino conduce a la salvación. A los hebreos se supone que muchos creen que es Pablo, creen que realmente ya habían ellos llegado a un nivel donde podían ya enseñar, y muchos de ustedes han caído, también los que nos ven a través de la televisión, a un punto en sus vidas donde, debiendo ser ya maestros y debiendo ya distinguir y no creer lo que las noticias dicen, lo que las cámaras de televisión enfocan, lo que los comentaristas comentan, ya tenemos que tener un momento donde sea el Espíritu de Dios el que pueda guiarnos a la verdad, porque no somos guiados por las noticias, ni por la televisión, ni por los catedráticos, ni por los que tienen licenciatura en ciencias políticas o en periodismo. Somos guiados, los que somos parte del pueblo de Dios, por el Espíritu Santo.
Y si el Espíritu Santo dentro de tu vida no es el que te está guiando, te estás conformando al mundo y estás permitiendo que el mundo moldee tu manera de pensar, tu filosofía, y comienzas a comentar lo que la Biblia, lo que le dice la televisión, lo que le dice CNN, lo que dice la cadena Fox, lo que dice los noticieros, y comienzas a leer los libros que venden en Sanborns y que venden en todos lados, y comienzas a tener esa información que no proviene de Dios. Y sabemos en 1 Juan 5 que el mundo entero está bajo el maligno. Así que hemos llegado a un momento como iglesia donde muchos de ustedes ya tienen que comenzar a madurar. Y tienen ustedes que enfrentarse a un mundo para poder saber qué es lo que realmente está pasando. Vamos a ver algunos, a comprobar de qué forma la gran mayoría en el cristianismo ha llegado a tener muy poco discernimiento, y lo podemos comprobar en que no saben distinguir varias cosas. Por ejemplo, millones de cristianos actualmente no saben distinguir la literatura falsa. En otras palabras, los escritos de las sectas comparados con la Biblia. Hace poco me llegó una señora y me enseñó un folleto y me dijo: mi hermano, le recomiendo este folleto, esta revista, está muy bonita, habla de Cristo, habla de la Biblia. Y entonces, cuando comencé a ver la editorial de esa revista, descubrí, ¿verdad?, que decía La Torre del Vigía. Esta Torre del Vigía es la editorial de una secta llamada Los Testigos de Jehová, que niegan que Jesús sea Dios, que niegan que el infierno. Entonces, esta revista, tú llegas a tu casa y tú la lees y parece bíblica. Acuérdense que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y comienzas a leer y parece que no hay ningún problema en lo que estás leyendo. Pero siempre el gusano está escondido en las manzanas. Y un solo gusano es capaz de echar a perder todo un canasto de jitomates y todo un canasto de manzanas. Entonces yo comencé a leer y todo el primer artículo parecía muy bíblico. Comencé a leer el segundo y parecía muy bíblico. Y en el tercero comencé a descubrir que comenzaban a enseñar cosas que ya eran en contra de la Biblia y caían en herejías. Pero esta señora, como muchos de ustedes que nos escuchan, leen las cosas, leen los libros y se comen todo y lo creen todo, porque no saben distinguir todavía entre la verdad y entre el error. También vemos el ejemplo con los símbolos falsos. ¿Cuántos de ustedes conocen ese símbolo que es un círculo con una rayita y con dos palitos así, que se usó en los 60s como el símbolo de peace and love, que es la cruz volteada y quebrada de Cristo? Este símbolo salió en los tiempos de los hippies de los 60s, porque John Lennon, el que fue asesinado en Nueva York, el fundador del grupo Los Beatles, dijo que él era más grande que Jesucristo. Y ellos trajeron la marihuana a Europa y a Centroamérica y comenzaron ellos a drogarse. Y en los 60s ellos introdujeron a la juventud en el mundo de las drogas y el mundo del libertinaje sexual. Y comenzaron a usar ese símbolo para demostrar que Cristo estaba derrotado. La cruz es así. Y es el símbolo de la cruz lo que nos muestra la victoria de Cristo. Ellos la voltearon y la pusieron al revés, rota y quebrada, para demostrar que es más grande el ser humano que Jesucristo. Este símbolo, cantidad de cristianos lo tienen. Se lo cuelgan acá y creen que simboliza peace and love. Qué bonito se oye, ¿verdad? Peace and love. Y esa paz y ese amor que ellos buscaron se convirtió en una degradación y depravación sexual. ¿Por qué? Porque fue en los 60s cuando todos comenzaban a vivir en comunas, 7 muchachas con 2 muchachos, 5 muchachas con 10 muchachas, etcétera, etcétera. Y ellos no entendían que la paz solamente puede venir a través de la paz en la cruz. Porque fue en la cruz del Calvario donde Dios hizo la paz con los seres humanos a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. El mundo nunca podrá traer paz. Y el amor no es el amor de la Biblia. El amor de los hippies y de los 60s es el amor libertinaje, donde te acuestas con tu novio y con tu novia y no hay ningún problema para poder casarte y llegar ya no virgen al matrimonio. Entonces, ¿por qué ahora hasta los mismos cristianos usan ese símbolo? Porque no tienen discernimiento.
No han podido distinguir todavía la literatura, no han distinguido los símbolos que son de Dios y los que no son de Dios, y todo lo ven tan sutil. Ay, ¿qué malo, qué tiene de malo esas cosas? Tiene mucho, mucho más de malo que aquello de lo que tú te puedes suponer. En tercer lugar, las películas satánicas, aparentemente inofensivas. Harry Potter, ay, no tiene nada de malo. Brujería blanca y brujería negra. Pues detrás de toda esta mezcla que se proyecta en el mundo, se encuentran los productores de Hollywood que hicieron Harry Potter para poder introducir a los jóvenes y a los niños en la magia y en la brujería. Y para que comiencen a acostumbrarse a que, como Harry Potter, comienzan a tener poderes sobrenaturales, que ha sido lo que el diablo ha querido hacernos creer que somos Superman, que no necesitamos a Dios, que nosotros podemos hacer todas las cosas. Y esta es la razón por la cual estas películas, que parecen inocentes, traen un mensaje escondido satánico y el gusano del diablo. En cuarto lugar, las guías proféticas. Hace una semana me llegó por correo una guía profética de un famoso predicador en Centroamérica. Y decía, guía profética para el 2009. Y este hombre decía, va a pasar esto y esto y esto. Y eran como 3 o 4 páginas. Y el 90% de la cristiandad se lo está comiendo, lo está aceptando. Y yo le pongo las adivinanzas de este hombre, porque no es una guía profética. En el Antiguo Testamento el pueblo era guiado por los profetas. Ahora somos guiados por el Espíritu Santo, individualmente, a través de la palabra. Pero muchos cristianos no leen la Biblia, no se discipulan, no toman diplomados. Y eso sí, a ver, hay un profeta para que me dé una palabra de profecía y que me diga si va a ser niño o niña a mí, y con quién me voy a casar, y cómo irán los negocios. Y estamos buscando, ¿verdad? Casi ya a tu padrino Walter Mercado. Esta es la falta de discernimiento espiritual. Los cristianos están comiendo todo, tragándose todo y aceptando todo. Tenemos también falsas profecías de famosos predicadores. Yo hace poco vi en la televisión uno que tuvo en el estadio American Airlines en Miami una gran cruzada de sanidad, etcétera, etcétera. ¿Y saben lo que dijo? Que Pentecostés ya no era suficiente. Y que el Señor le decía en ese momento que iba a venir el espíritu de Eliseo a la generación del 2009 y que iba a llegar a la cristiandad con un gran avivamiento. Y los cristianos estaban ahí, amén, amén, sí, tragándose toda esta basura. ¿Cómo que Pentecostés no fue suficiente? ¿Cómo que el espíritu de Eliseo? El espíritu de Eliseo lo tuvo Eliseo, tenemos ahora el espíritu de Dios. Ya no hay ninguna otra unción. Primera de Juan capítulo 2 versículo 21, porque la unción que recibimos permanece para siempre con nosotros. Así que no hay tal cosa de recibir el espíritu de Eliseo, ni el espíritu de Juan Diego, ni el de Hernán Cortés. Es el Espíritu Santo el que tenemos y es el único que morará dentro de nosotros hasta la venida de Jesucristo. Pero los cristianos, sí, espíritu que caiga y el avivamiento. ¿Cuál avivamiento? La Biblia habla que vendrán tiempos peligrosos, que apostatarán de la fe. Cristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y debes de probar los apóstoles que se dicen apóstoles y no lo son. Apocalipsis 2:2. Pero ahora ya no cazamos a los herejes, ya no estamos abiertos porque dicen, ya no juzgues. Una cosa es juzgar y otra discernir, que es el tema de nuestra conferencia. Pero los cristianos están aceptando todo, creyéndolo todo como los niños. Agarra a un niño de 3 años y ponle popó y no la huele, no la oye, no la ve, no le afecta sus 5 sentidos físicos porque todavía no tiene desarrollados